La cámara del Consejo Galáctico era un espectáculo de diversidad lleno de representantes de incontables especies inteligentes de todo el cosmos. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de emoción y escepticismo. Este era el día en que comenzaría el protocolo de extinción, un gran experimento diseñado para probar la adaptabilidad, el ingenio y la unidad de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Lo que estaba en juego no era nada menos que demostrar el valor de uno frente a la amenaza existencial. Cada especie tenía algo que demostrar, pero ninguna más que la humanidad. Los humanos eran los recién llegados al escenario Galáctico. Su presencia a menudo se encontraba con un desdén apenas velado, a diferencia de los Karaz, cuyo intelecto reptil en siglos de mejora genética les dio una precisión sin igual, o los seres cristalinos Elar que podían manipular la energía a voluntad. La humanidad carecía de cualquier distinción. Fuerza no eran los más fuertes, más rápidos o más inteligentes sus logros. Impresionaban según sus propios estándares apenas se registraban en la escala de civilizaciones que habían prosperado durante milenios más y, sin embargo, aquí estaban. Entre gigantes listos para participar en la prueba definitiva de la galaxia. Las reglas de la simulación eran sencillas pero implacables. Cada especie participante sería colocada en un entorno aislado meticulosamente diseñado para imitar sus mundos nativos, despojados de sus ventajas habituales y sometidos a desafíos crecientes. Estos biomas contenidos dentro de enormes cúpulas artificiales empujarían a sus habitantes al borde de la extinción. Los recursos serían escasos, las condiciones ambientales hostiles y la colaboración tanto dentro como entre las especies se pondría a prueba. Un supervisor neutral, el árbitro, observaría y calificaría a cada grupo en función de la creatividad, la resiliencia y unidad. El objetivo no era simplemente sobrevivir, sino demostrar las cualidades que hacían que una civilización fuera indispensable para el futuro colectivo de la galaxia. Cuando la comandante Caroline Vázquez y su equipo de delegados humanos entraron en la cámara, la sala se sumió en un silencio suave. Caroline, una líder experimentada con una reputación de calma ante el caos, se movía con tranquila confianza. Su cabello canoso y sus ojos agudos soportaban el peso de incontables misiones, pero su comportamiento firme proyectaba una creencia inquebrantable en su equipo. Los humanos habían venido preparados, no con la arrogancia de una victoria segura, sino con la determinación de probar su valor contra probabilidades abrumadoras. Detrás de Caroline se encontraban sus especialistas elegidos, el Dr. Malik Arjun, un físico cuyos avances en energía renovable le habían ganado el reconocimiento mundial. Sarah Kinley, una botánica y bióloga con un don para encontrar vida en los lugares más improbables. Places Mason. Crow, un experto en logística con una asombrosa capacidad para encontrar patrones en el caos en un pequeño grupo de ingenieros, médicos y supervivientes. Las otras delegaciones apenas disimulaban su diversión. Los susurros pasaban entre la multitud. Durarán un día, murmuró un observador Krat, sus dedos escamosos golpeando rítmicamente el apoyabrazos de su asiento. Herramientas primitivas y emociones impulsivas no pueden superar la precisión de la estrategia. Los humanos fueron transportados a su bioma designado poco después de la sesión informativa, cuando la luz brillante del sistema de teletransportación se desvaneció. Se encontraron parados en un paisaje desolado que se sentía inquietantemente familiar pero completamente extraño. El cielo era de un gris apagado, ahogado con ceniza y smog. El aire sabía metálico con una corriente subyacente de algo preciso y ardiente. El suelo estaba agrietado y seco, salpicado con el restos esqueléticos de una ciudad que alguna vez fue próspera. Metal retorcido y hormigón destrozado formaban monumentos irregulares a eras olvidadas en la distancia. Columnas de humo se elevaban desde las fisuras en la tierra y el débil retumbar de la actividad sísmica insinuaba la inestabilidad bajo sus pies. Sus suministros eran limitados. Una serie de herramientas básicas. Un pequeño purificador de agua.
botiquín de primeros auxilios y raciones suficientes para durar una semana. Si se manejaba con cuidado, era una discapacidad deliberada destinada a forzar el Ingenio. Pero los humanos no perdieron tiempo en lamentarse de la injusticia de la situación. Caroline se hizo cargo de inmediato y organizó al equipo en roles. Arjun comenzó a evaluar la eficiencia del purificador. Sarah se dispuso a identificar cualquier vegetación que pudiera ser comestible o Medicinal. y Mason comenzó a mapear el terreno en busca de posibles peligros y recursos. El resto del grupo instaló un campamento temporal en la sombra de un Rascacielos. derrumbado. Llegó su primer desafío. En cuestión de horas el cielo se oscureció de manera antinatural y el viento se levantó, llevándose consigo partículas finas de arena. Y la voz desapasionada de Ash, el árbitro, resonó en el paisaje, anunciando una tormenta de arena entrante de una ferocidad sin precedentes. Tenían menos de 3 horas para preparar el cabello. Sin dudarlo, el equipo se reunió para pensar en ideas. No podemos superarlo, afirmó Mason rotundamente. Incluso si pudiéramos, no hay ningún lugar a donde ir. Sarah asintió con el ceño fruncido. La tormenta probablemente estará llena de partículas tóxicas. Ese si estamos expuestos, aunque sea por un corto tiempo, estamos acabados. ¿Sugerencias?, preguntó Caroline con voz tranquila pero firme. Hay una entrada del metro no muy lejos de aquí. Mason ofreció señalar una sección de su mapa dibujado apresuradamente. Sí podemos limpiar los escombros, podría proporcionar refugio. Bien, dijo Caroline, pero el refugio solo no resolverá el problema de la calidad del aire. Sarah, ¿podemos modificar el purificador para filtrar las toxinas transportadas por el aire? No está diseñado para eso, Sarah admitió, pero puedo intentarlo. Si recuperamos suficientes tubos y filtros, podría funcionar. Entonces movámonos. Caroline ordenó al grupo dividirse en equipos. Mason dirigió un contingente a la entrada del metro usando sus herramientas limitadas para limpiar los escombros y reforzar la estructura contra un posible colapso. Mientras tanto, Sarah y Arjun recogieron materiales de las ruinas, reutilizando viejos conductos de ventilación y maquinaria abandonada en sistemas de filtración de aire improvisados. El trabajo era agotador, y el reloj avanzaba sin piedad hacia la llegada de la tormenta. Mientras las primeras ráfagas de viento aullaban a través de la ciudad, el equipo terminó sus preparativos y descendió a los túneles del metro. El purificador de aire conectado a una serie de filtros improvisados zumbaba débilmente mientras comenzaba a absorber y limpiar el aire contaminado. Los humanos se acurrucaron juntos, sus rostros iluminados por el débil resplandor de lámparas portátiles, escuchando el rugido de la tormenta de arriba. Pasaron horas antes de que la tormenta amainara. Cuando finalmente emergieron, el paisaje había cambiado. La tormenta había recorrido el suelo, revelando nuevas fisuras y descubriendo peligros enterrados. El gas tóxico se filtraba de grietas recién abiertas y el aire llevaba un leve olor sulfúrico. El equipo se reunió nuevamente para evaluar el daño y planificar su próximo movimiento. A pesar de las lúgubres condiciones, había un palpable sentimiento de logro. Habían enfrentado su primera prueba y sobrevivieron, no a través de la fuerza bruta o la tecnología avanzada, sino a través de la colaboración y el Ingenio. Mientras tanto, en la cámara de observación, el Consejo Galáctico observaba con creciente interés a los Karath que habían despedido a la humanidad antes. Ahora estaban inquietos. Su propia especie, a pesar de su superioridad tecnológica, había sufrido pérdidas significativas en su bioma, incapaces de adaptarse a la interferencia electromagnética que desactivó sus implantes Neurals. Los ancianos también luchaban mientras sus cuerpos cristalinos drenaban energía más rápido de lo que podían reponerla en el entorno. Escaso en recursos, pero los humanos, contra todas las expectativas, estaban prosperando. La voz imparcial del árbitro registró su progreso, observando su capacidad para adaptarse, innovar y trabajar como una unidad cohesiva. Por primera vez,
el Consejo comenzó a ver a los humanos no como un ser primitivo. Anomalía, pero como una fuerza a tener en cuenta. Con las pruebas, sin embargo, estaban lejos de terminar. Esto era solo el comienzo, un preludio de los desafíos mucho mayores que se avecinaban. La humanidad había demostrado que podía sobrevivir, pero ¿podría soportarlo? Solo el tiempo y el árbitro lo dirían. Las secuelas de la tormenta de arena dejaron al equipo humano con una vista desgarradora. El paisaje que ya parecía hóspito ahora era aún más hostil. Los humos tóxicos se filtraban de los nuevos pescadores. En el suelo y el aire tenía un calor pesado y opresivo. El entorno inmediato del equipo era inestable. El árbitro claramente había intensificado la simulación. Caroline Vázquez caminaba delante de su grupo, su mirada aguda escaneaba el entorno transformado en busca de amenazas o recursos potenciales. El equipo estaba exhausto, pero resuelto. Habían sobrevivido a la tormenta, pero todos sabían que las pruebas reales apenas estaban comenzando. La voz desapasionada del árbitro resonó débilmente por la zona, anunciando la finalización exitosa de la primera fase y presentando la siguiente inestabilidad ambiental en aumento. Mason Cross se agazapó cerca de una grieta enorme en la tierra, sosteniendo un escáner de mano que habían rescatado y modificado para lecturas sísmicas. La pantalla del escáner parpadeó con líneas erráticas y advertencias rojas siniestras. Llamó a Caroline, haciéndole un gesto para que se acercara. «Tenemos actividad sísmica debajo de nosotros». Explicó que mientras se acercaba, «Toda esta área es inestable. Si nos quedamos aquí mucho más tiempo, el próximo terremoto podría sepultarnos». Caroline estudió las lecturas y luego dirigió su atención al horizonte. «Necesitamos encontrar un terreno más alto», dijo con decisión. «En algún lugar defendible y lejos de estos pescadores. Nos reagruparemos en el campamento y nos iremos en una hora». Mason comenzó a explorar posibles vistas. El grupo trabajó rápidamente para desmontar el campamento temporal, empacaron los suministros, juntaron las herramientas y desmantelaron los refugios improvisados que habían construido. Mientras tanto, Sarah Kinley había recolectado muestras de vegetación frágil expuesta por la tormenta. Se agachó junto a su laboratorio portátil y realizó pruebas para determinar si algo era comestible o útil. «Estas plantas podrían no parecer gran cosa», dijo sosteniendo una pequeña hoja seca, «pero son algo. Si no son tóxicas, podríamos extender nuestras raciones con ellas». Caroline asintió. Su mente ya estaba corriendo. A través de la logística del trabajo de mudanza con Argent. Para refinar sus hallazgos necesitamos saber si podemos confiar en esto como fuente de alimento. El resto de nosotros nos centraremos en la reubicación. La caminata a Eiger Ground fue agotadora. El terreno era irregular, plagado de escombros de estructuras derrumbadas, charcos de lodo tóxico y formaciones rocosas irregulares que hicieron que el progreso fuera lento y peligroso. El calor opresivo y el aire asfixiante se añadieron a la dificultad, agotando la energía del grupo. Caroline lideró el camino, sus movimientos deliberados y medidos. Ella sabía que cada paso tenía que ser tomado con cuidado. Un paso en falso podría hacerlos caer en un peligro invisible. Detrás de ella Mason navegaba con su scanner marcando áreas de particular inestabilidad y dirigiendo al grupo alrededor de ellas después de horas de viaje minucioso. Mason le hizo una señal al grupo para que se detuviera. Habían llegado a una meseta bordeada por empinadas acantilados en tres lados. La posición elevada ofrecía una barrera natural contra muchas amenazas ambientales y el estrecho camino que conducía a su cima podía fortificarse para crear una posición defendible. No era ideal, pero era la mejor opción que habían encontrado. Caroline inspeccionó el sitio y asintió. Con brevedad. «Esto funcionará». Dijo que establecieran un perímetro y establecieran un refugio. June. Comenzó a trabajar en la modificación del purificador para manejar mayores volúmenes de aire que necesitamos. Para maximizar la eficiencia mientras estamos estacionarios. El grupo rápidamente se puso a trabajar. Usando materiales recuperados. Construyeron refugios rudimentarios y reforzaron el perímetro con barreras hechas de escombros y rocas. El trabajo fue físicamente agotador, pero nadie se quejó. Todos los miembros del equipo
Entendieron que su supervivencia dependía de su esfuerzo colectivo. Sarah. Continuó su análisis de la vegetación, haciendo pruebas y desarrollando un proceso para eliminar toxinas de las plantas después de horas de experimentación. Logró crear una pasta cruda pero comestible a partir de las hojas. No es exactamente gourmet, dijo, con una sonrisa mientras presentaba sus hallazgos al grupo, pero nos mantendrá vivos. Cuando cayó la noche, el equipo se reunió en su campamento improvisado. La meseta ofrecía una vista clara del horizonte donde el débil resplandor de los fuegos distantes iluminaba la devastación del área circundante. Comieron en silencio. El peso de los desafíos del día pesaba sobre ellos. Finalmente, Caroline se puso de pie para dirigirse al grupo. Hemos progresado hoy, comenzó con voz firme, pero esto es solo el comienzo. El árbitro no está probando nuestra fuerza, está probando nuestro resultado. Resolver cada obstáculo que superamos es una prueba de lo que somos capaces de recordar eso. Manténganse enfocados, manténganse unidos y superaremos esto. Lo siguiente, la mañana trajo una nueva prueba. El árbitro anunció el comienzo de la fase de escasez de recursos. Sus raciones, que ya eran limitadas, ya no se repondrían. Además, el purificador, su línea de vida en el entorno tóxico, había sido saboteado deliberadamente para reducir su eficiencia. La supervivencia del equipo ahora dependía de su capacidad para Encontrar fuentes alternativas de alimentos, agua. Y air limpio. Sarah Y. Arjun. Inmediatamente comenzaron a refinar sus métodos para procesar la vegetación utilizando el equipo de laboratorio limitado que habían Rescatado. Desarrollaron un sistema de filtración básico para eliminar las toxinas de las plantas y mejorar el Valor nutritional de la pasta. Fue un proceso minucioso, pero funcionó. Mientras tanto, Mason dirigió una fiesta de exploración en los acantilados para buscar recursos para él. TDAH. El equipo descubrió una antigua instalación industrial enterrada bajo capas de escombros y desechos. Dentro encontraron maquinaria oxidada, herramientas dispersas y marcas extrañas en las paredes que sugerían que otra especie había habitado alguna vez el área. Mason informó de sus hallazgos a Caroline, señalando los símbolos alienígenas. Lo que sea que estuviera aquí antes que nosotros podría haber dejado algo atrás. Dijo que valía la pena investigar. Caroline estuvo de acuerdo, y el grupo comenzó una exploración sistemática de las instalaciones. Sus esfuerzos dieron sus frutos cuando descubrieron un escondite oculto de suministros que incluía un pequeño generador y un alijo de alimentos en conserva, aunque el generador estaba dañado. Arjun creía que podía rescatar componentes para mejorar el purificador. La comida, aunque de origen alienígena, parecía segura para el consumo después de las pruebas. A pesar de estos éxitos, los desafíos implacables de la simulación comenzaron a hacer mella en el equipo. La fatiga, el estrés y la amenaza constante de fracaso pesaban mucho en sus mentes. Las discusiones estallaron a medida que los ánimos se desgastaban y Caroline se encontró mediando disputas con más frecuencia de lo que le hubiera gustado. Durante un intercambio particularmente acalorado, llamó al grupo y dijo: «No tenemos el lujo de desmoronarnos», con voz aguda pero no cruel. «El momento en que empezamos a trabajar unos contra otros es el momento en que fracasamos. Recuerden por qué estamos aquí, recuerden lo que está en juego». Sus palabras tocaron una fibra sensible y el equipo se reunió a pesar de sus diferencias. Entendieron que su supervivencia dependía de la unidad. Redoblaron sus esfuerzos, superando el cansancio para enfrentar cada nuevo obstáculo con determinación. Al final de la segunda fase, los humanos habían logrado una serie de avances. Las modificaciones de Arjun al purificador restauraron su funcionalidad e incluso lo mejoraron, lo que les permitió procesar el aire y el agua de manera más efficient. El trabajo de Sarah produjo un suplemento rico en nutrientes que aumentó sus niveles de energía y la exploración de Mason de la instalación industrial descubrió recursos adicionales, incluidos suministros médicos. El árbitro anunció su progreso con una rara nota de aprobación. El desempeño de la humanidad no solo había superado las expectativas, sino que había superado a todas las demás especies en la simulación. Por primera vez, el Consejo Galáctico comenzó a ver a los humanos no como una anomalía, sino como una fuerza a tener en cuenta.
Sin embargo, mientras se preparaban para la siguiente fase, el equipo conocía sus mayores desafíos. Todavía estaban por delante, la simulación estaba lejos de terminar y las pruebas finales los llevarían al borde. El campamento de la meseta contrastaba marcadamente con la desolación que lo rodeaba, un testimonio del ingenio y la resiliencia humanos. El purificador zumbaba constantemente, filtrando el aire tóxico y el equipo trabajó incansablemente para mantener su frágil Santuario. Sin embargo, los anuncios de los árbitros se volvieron cada vez más amenazadores a medida que la simulación entraba en su fase final. Los desafíos se volvieron más severos, el cielo se oscureció siniestramente, un precursor de la siguiente prueba. El equipo se esforzó pero estaba decidido a prepararse para lo que vendría. La voz del árbitro resonó en la atmósfera. Se inició la phase final. Escenario de colapso adaptativo. Volatilidad ambiental al máximo. Los sujetos de prueba deben estabilizar las condiciones para sobrevivir. Parámetros de evaluación actualizados. Innovación estratégica. Maximización de recursos interespecies. Cooperación. Caroline Vázquez intercambió una mirada con su adjunto Malik Arjunla. Mención de la cooperación entre especies era nueva y preocupante, implicaba que su aislamiento pronto podría romperse, introduciendo un elemento impredecible. Que todos estén alerta, dijo Caroline con voz firme pero tranquila, esto ya no se trata solo de sobrevivir, están probando cómo lidiamos con lo inesperado. Su primera prueba de la fase final llegó rápidamente. Una serie de temblores sacudieron la meseta, enviando rocas que cayeron en cascada por los acantilados y desestabilizando su campamento. Mason Crow lideró a un grupo para reforzar su perímetro usando vigas y escombros rescatados para fortificar los refugios. Mientras tanto Sarah, Kinley y Arjun trabajaron para recalibrar el purificador que había comenzado a fallar bajo la creciente presión del aire contaminado. Los roars culminaron en un violento terremoto que abrió una fisura a pocos metros de su campamento. Salió gas tóxico de la grieta, lo que obligó al equipo a retirarse más arriba en la meseta mientras se reagrupaban. Caroline recibió una alerta del escáner de Mason. Había detectado movimiento cerca de la base del acantilado. Grandes movimientos deliberados que solo podían ser realizados por otros seres sensibles. Parece que tenemos compañía, dijo Mason con gravedad, entregándole el escáner a través de la atmósfera. Nebulosa. Pudieron distinguir un grupo de Karaz, sus formas reptiles Movían con precisión calculada. Los Karaz claramente habían sufrido en su propio bioma. Sus escamas normalmente brillantes estaban embotadas y sus movimientos eran lentos. A pesar de su estado debilitado, se acercaron con un aire de cautela y sospecha. Caroline dio un paso adelante, haciendo una señal a su equipo para que se quedaran atrás. Levantó las manos en un gesto de paz mientras el líder Krat, una figura alta con ojos brillantes y afilados, dio un paso adelante. ¿Qué quieres?, preguntó Caroline con un tono medido. El líder Krat dudó antes de responder. Nuestro bioma colapsó. Él admitió con voz baja y áspera. Necesitamos refugio. Caroline lo estudió con cuidado. Los Krat no eran conocidos por su diplomacia. Su especie se enorgullecía de su dominio y estrategia. A menudo veían la colaboración como una debilidad, pero ahora la desesperación los había obligado a buscar ayuda. El refugio es una cosa, Caroline respondió, pero si estás aquí para tomar lo que construimos, lucharemos para protegerlo. No tenemos opción. El líder de KRA dijo que podemos ofrecer asistencia, fuerza, conocimiento. Caroline se volvió hacia su equipo. ¿Qué crees? Están desesperados. Mason dijo que eso los hace peligrosos, pero también los hace dispuestos a cooperar. Arin respondió, sí. Podemos manejar esta alianza, podría aumentar nuestras posibilidades. Supervivencia. Después de una tensa discusión el equipo acordó permitir a los Karaz entrar en su campamento pero bajo estrictas condiciones. Los humanos mantuvieron el control de sus recursos y cualquier signo de agresión de los Karaz resultaría en
Expulsión inmediata fue una tregua frágil pero marcó un cambio significativo en la simulación. El árbitro observando. Desde su punto de vista invisible registró la interacción con interés a medida que pasaban los días. La alianza entre humanos y Karath fue puesta a prueba. Repetidamente los Karath, no acostumbrados a depender de otros, inicialmente resistieron. Ted recibía órdenes de Caroline, pero su líder gradualmente llegó a respetar su decisión en el pensamiento estratégico. Bajo su guía, los dos grupos trabajaron juntos para fortificar el campamento y desarrollar nuevos métodos para extraer agua limpia y procesar alimentos. El purificador mejorado con componentes rescatados del bioma de KTH ahora operaba casi a plena capacidad, proporcionando suficiente aire para ambos grupos. El árbitro introdujo nuevos desafíos para probar esta cooperación de Fedelin. Las tormentas de lluvia ácida azotaron la meseta, lo que obligó a los humanos en Krat a colaborar en la construcción de refugios reforzados. Una serie de depredadores simulados para imitar a las especies Apex de varios planetas atacaron el campamento y se requirió la fuerza combinada de ambos grupos para repelerlos. Cada prueba los acercó más, rompiendo barreras de desconfianza, pero el desafío más significativo llegó sin advertencia. Una noche, el cielo estalló con una luz carmesí misteriosa cuando el árbitro inició la secuencia final. El suelo se sacudió violentamente y un profundo zumbido resonante llenó el aire. Una estructura enorme emergió del suelo, sus agujas dentadas se extendían hacia el cielo. Latía con una energía de otro mundo y la voz del árbitro anunció su propósito. Directiva final: activar la estabilización. La colaboración requerida. El fallo da como resultado la extinción. El equipo dedujo rápidamente que la estructura estaba diseñada para estabilizar el bioma y evitar un mayor colapso ambiental. Sin embargo, su activación requería múltiples fuentes de energía y una sincronización compleja. Algo que ninguna especie podría lograr sola. Caroline y el líder Krat idearon un plan en el que Arjun y Sara trabajarían, redireccionando el suministro de energía del campamento a la baliza mientras los Krat proporcionaban sus módulos de energía avanzada. Desde Equipo Mason dirigió a un equipo para navegar por el peligroso terreno que rodeaba la estructura, despejando obstáculos y defendiéndose de los depredadores simulados que continuaban atacando. Lateria era monumental. Arjun y Sara trabajaron incansablemente. Sus manos se ampollaron por el intenso calor generado por la maquinaria. Los Croft, a pesar de sus reservas anteriores, resultaron invaluables al usar su experiencia tecnológica para ajustar los módulos de energía mientras el equipo trabajaba. El suelo debajo de ellos se volvió cada vez más inestable y el tiempo pareció escaparse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el faro comenzó a zumbar con vida. Sus agujas brillaron con una luz brillante y el suelo dejó de temblar. El cielo carmesí se desvaneció a un gris opaco y el aire por primera vez se sintió limpio. La simulación se había estabilizado. La voz del árbitro regresó a la calma y simulación medida. Evaluación completa. En marcha. Los humanos en Karath permanecieron junto, su agotamiento evidente pero eclipsado por una sensación de logro. La estructura a su alrededor se disolvió revelando la cámara de observación del Consejo Galáctico. Representantes de incontables especies observaron en silencio sus expresiones, una mezcla de asombro y respeto. El árbitro entregó su evaluación final. Adaptabilidad humana. El ingenio y la voluntad de colaborar han superado las expectativas. Los Karath demostraron capacidad para la evolución a través de la cooperación. Ambas especies son recomendadas para roles de liderazgo en iniciativas galácticas. Caroline se volvió hacia su equipo. Una extraña sonrisa cruzando su rostro. No solo habían sobrevivido sino que prosperado demostrando su valor en una galaxia que había dudado de ellos. El líder de Karath se acercó a ella, extendiendo una mano con garras. Te has ganado mi respeto humano, dijo. Tal vez después de todo, hay fuerza y unidad, mientras la sala estallaba en aplausos. Caroline se permitió un momento de orgullo. La humanidad se había enfrentado a lo desconocido y había emergido más fuerte. No solo se habían adaptado, sino que habían redefinido lo que significaba sobrevivir.